Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el S&P 500 para desgranar qué es lo que de verdad está moviendo al índice más importante del mundo. Vamos a ir un poco más allá de los titulares. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque a veces parece que todo depende de un puñado de empresas tecnológicas. Pero ¿hay algo más de fondo? Hoy vamos a intentar encontrar esa respuesta. Y para encontrarla vamos a hacer algo un poco distinto. Analizaremos las noticias clave desde dos ángulos. Yo como analista pondré los datos, los hechos más recientes sobre la mesa. Y yo, como estratega, intentaré conectar esos puntos para que entendamos qué significan de verdad para el mercado en su conjunto. ¿Empezamos? Venga, pues vamos a ello. Y hay que empezar por el tema que lo domina absolutamente todo, la inteligencia artificial. La concentración que vemos en el mercado es histórica, y para entenderla hay que mirar de frente a Nvidia y a esos vaivenes que ha tenido a su cotización últimamente. Exacto, y es que ese vaivén es el ejemplo perfecto de por qué hay que mirar las cosas con perspectiva. A corto plazo, bueno, pues vimos una caída, un bache técnico. Pero si miras a largo plazo, la historia de fondo, la tesis, sigue intacta. Y es muy sencilla. La demanda de sus nuevos chips, como los Blackwell, es muchísimo mayor que la oferta. Y ese es el motor real, no solo para Nvidia, sino para todo el sector de semiconductores. Y ojo, que Nvidia no está sola en esto. Miremos a Alphabet, a Google. Su inversión está siendo masiva en infraestructura de IA, y esto es otra pieza clave del puzzle. No solo es bueno para ellos, es que alimenta todo el ciclo de gasto en centros de datos, sostiene los márgenes del sector cloud y al final hace que los beneficios se concentren todavía más en la parte alta del S&P 500. Y ahí está la clave. En ese efecto dominó. El dineral que se gasta Alphabet no se queda solo en sus oficinas. Es una señal potentísima para todo el ecosistema de IA que vive dentro del índice. Es, como se ve aquí, un viento de cola que empuja a todos, desde los que fabrican los chips hasta los que venden los equipos para las redes. Y claro, si hablamos de la cadena de suministro, es que es imposible no mencionar a TSMC. Sus últimos avances en packaging, que suena algo muy técnico, son mucho más importantes de lo que parece. Totalmente, porque esos avances, en la práctica, ¿qué significan? Pues muy simple, menos cuellos de botella en la producción. Para gigantes como Nvidia o Apple, esto se traduce en menos riesgo, en entregas más predecibles y al final en una mayor visibilidad de los ingresos para todo el sector. Es como un estabilizador silencioso, pero absolutamente fundamental. Muy bien, creo que el dominio de la IA ha quedado claro. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Es solo humo? ¿Es solo una burbuja de expectativas? ¿O las empresas de verdad están invirtiendo, están soltando la pasta? Para medir esto hay un indicador que no falla: los resultados de Accenture. Es que no hay mejor termómetro. De verdad, Accenture nos da el pulso de la inversión tecnológica a nivel mundial. Y el hecho de que sus resultados hayan superado las expectativas es una señal muy, muy fuerte. Nos está diciendo que el gasto de las empresas en tecnología, sobre todo en IA y en la nube, no solo no se está enfriando, sino que sigue muy fuerte. Y claro, este pulso positivo del gasto tiene nombres y apellidos muy claros en el S&P 500. Que a Accenture le vaya bien es una validación directa para la tesis de inversión en gigantes del software como Microsoft, Oracle, Salesforce o ServiceNow. El negocio de todos ellos depende precisamente de que las empresas sigan invirtiendo. Y es que esta cita de la propia compañía lo resume a la perfección. A ver, puede que el gasto de toda la vida en tecnología se esté moderando un poco, pero la inversión específica en IA para automatizar procesos y ser más productivos lo está compensando, y con creces. El dinero no es esfuma, simplemente cambia de manos, se va hacia la IA. Pero bueno, no todo es un camino de rosas, ¿eh? Ahora tenemos que girar el guión y mirar a la otra cara de la moneda, los riesgos, tanto macroeconómicos como geopolíticos, que podrían aguarle la fiesta a esta historia tan optimista de la IA. El primer gran riesgo, sin duda, son las tensiones comerciales entre el G7 y China. A corto plazo, esto se traduce en una presión directa sobre los márgenes de las empresas de electrónica y de coches eléctricos. Pero a medio plazo, obliga a un cambio estratégico, a invertir más en casa, en Estados Unidos, para asegurar las cadenas de suministro. Y eso, claro, tiene un coste muy elevado. Y el segundo gran riesgo, ese fantasma que parece que siempre vuelve, es la inflación. Hemos visto recientemente un repunte inesperado en los datos que provocó una subida inmediata en la rentabilidad de los bonos. Y eso, para la bolsa, nunca es una buena noticia. Y aquí es fundamental entender un concepto: el repricing de tipos reales. A ver, dicho de forma sencilla, cuando la rentabilidad de la deuda segura de los bonos sube, el atractivo de invertir en acciones de crecimiento, como las tecnológicas, baja. El mercado entonces ajusta sus valoraciones a la baja. Y como el S&P 500 está tan concentrado en estas megaempresas tecnológicas, es especialmente sensible a este fenómeno. ¿De acuerdo?
Pues ya hemos visto las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos un motor, el de la IA, que es potentísimo, y por otro unos cuantos vientos en contra a nivel macro. Vamos a intentar juntarlo todo. Este es el pulso, el balance de poder que define el mercado ahora mismo. En una esquina del ring tienes la fuerza dominante, la revolución de la IA, el gasto corporativo y la innovación. Y en la otra esquina, los vientos en contra, las tensiones geopolíticas, el riesgo de que vuelva la inflación y la posible compresión de múltiplos, que básicamente significa que los inversores ya no quieran pagar tanto por los beneficios futuros. La dirección del S&P 500 depende de quién gane este pulso. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la pregunta clave para reflexionar. Con esta concentración tan enorme en un solo sector, por muy revolucionario que sea, ¿no se estará jugando el mercado todo su dinero a una sola carta? Ahí lo dejamos.